La justicia española rechaza imponer las medidas cautelares que solicitó Juana Rivas para proteger a sus hijos de su exmarido, Francesco Arcuri. Lo hemos tratado aquí largo y tendido. Recordemos que el 22 de julio Rivas volvió a denunciarle por un delito de maltrato, lesiones y amenazas de muerte contra sus hijos. El juzgado de instrucción número 3 de Granada deriva además el caso a la justicia italiana. Los abogados de Juana Rivas ya han confirmado que van a recurrir la decisión judicial. Renata Rota, buenos días. Sí, hola, buenos días. De hecho, la resolución judicial subraya que los hechos denunciados hace justo hoy 2 semanas se cometieron en territorio italiano. Por tanto, deriva el caso a la justicia italiana, sin tomar ningún tipo de medidas cautelares sobre los 2 niños de 5 y de 13 años, tal y como solicitaba su madre. Enseguida vamos a estar con su abogado, con Carlos Aránguez, que esta misma tarde ya ha anunciado que va a recurrir esa resolución judicial porque considera que se ha tomado sin escuchar a los menores y sin siquiera que la jueza se haya leído ese informe de salud mental redactado y realizado por el Sistema Sanitario Público Español. Así que lo tenemos ya aquí a Carlos Aránguez. Carlos, como comentaba yo hace un momento, buenos días, vais a recurrir esta misma tarde. Por supuesto, vamos a recurrir la decisión. Estamos totalmente de acuerdo en que la competente para resolver este tema es la jurisdicción italiana, pero estamos en absoluto desacuerdo en cuanto a que no se adopten las medidas urgentísimas de protección de ambos menores. Decíamos, vosotros no estáis de acuerdo con que esa resolución judicial se haya tomado sin escuchar a los menores, que lo habéis venido insistiendo desde que realizasteis esa denuncia hace justo hoy 2 semanas, y que además que la jueza decís que no se ha leído, ni siquiera ha llegado a solicitar ese informe de salud mental. Correcto. No se ha escuchado a los menores, uno de ellos ya tiene 13 años y por tanto tiene plena capacidad para explicar lo que le está sucediendo. Tampoco ha llegado el informe de salud mental, un sistema que se llama SIMIA, Sistema de Información sobre el Maltrato Infantil en Andalucía. Había dado una alerta que había llegado a la Fiscalía, pero esta a su vez no lo ha remitido al juzgado, ni el juzgado ha solicitado copia de ese informe de 19 de junio, que es el que motiva la denuncia. Nosotros presentamos la denuncia 3 días después de que el sistema que evalúa la estabilidad emocional de los menores detectara síntomas de maltrato y diera traslado a la justicia de ese hecho, solamente 3 días después. Cuando la jueza dice que se ha tardado 46 días en poner esa denuncia desde que sucedieron los hechos. Efectivamente, la jueza dice que se tardan 46 días, pero recordemos que Juana lleva a sus hijos tan solo 4 días después de llegar a España al pediatra. Es el pediatra el que lo remite a la unidad de salud mental y la unidad de salud mental realiza distintas entrevistas primero con los menores y posteriormente redacta un informe interno que manda a la justicia como denuncia alertando de un posible maltrato. Ese informe que vosotros habéis de hecho solicitado, por eso estáis esperando a esta tarde para recurrir. Efectivamente, nosotros hemos solicitado copia de ese informe ya que no se ha aportado al procedimiento por la jueza, que hubiera sido lo normal. Esto es como el atestado de la policía, es decir, lo lógico no es que lo aporte la parte, sino que lo requiera directamente el juez de instrucción, porque no tiene lógica ninguna que no se cierre la instrucción sin medidas cautelares ninguna, pero tampoco sin investigar lo más mínimo, sin escuchar siquiera a los menores, sin leer ese informe, sin que sean evaluados, si quieren, por el Instituto de Medicina Legal de Granada, adscrito a los juzgados, que sería lo prudente en una situación como esta. Renata. Y es lo que solicitamos. Comentaba el abogado, el señor Aránguez, que tienen previsto Ana, te está escuchando, recurrir esta misma tarde. No sé si siguen confiando en que esas medidas cautelares de alguna manera lleguen antes del 14 de agosto, que recordemos es el día en el que estos pequeños tienen que volver a Italia con su padre. Miren, por supuesto, hay muchas personas que empiezan a decir ya que la causa de Juana Rivas es una causa perdida. Yo siempre les respondo que lo primero es que esta no es la causa de Juana Rivas, es la causa también de Gabriel y de Daniel, que necesitan protección de esos 2 menores que no han sido escuchados, que es lo que a mí más me sorprende como abogado. Es decir,
estos niños en algún momento hablarán, aunque alcancen la mayoría de edad y puedan hacerlo públicamente, en un momento determinado contarán su situación. A mí lo que me sorprende es que la justicia en un procedimiento penal no les haya escuchado ni en Italia ni en España, y que realmente allí se diga, bueno, nos remiten el caso desde España, aquí, a pesar de que son dos menores españoles de madre española que están en España, y que se está alegando por el sistema público español de salud que existen indicios de maltrato, no se proceda siquiera a investigar esa situación. Eso es lo que más nos preocupa, ¿no? ¿Por qué su cliente no denunció en Italia? Quiero decir que es algo que también, digamos, le reprocha la juez que ha denegado esas medidas cautelares urgentes. Hay 9 denuncias no archivadas actualmente en Italia. Esta la ha denunciado en España porque tiene conocimiento cuando recibe a los menores el día 6, el día 9 llega a España y, por tanto, denuncia cuando han sido evaluados, insisto, por su pediatra en España, y es cuando tiene conocimiento de lo que sucedió anteriormente. Porque, claro, los niños relatan los hechos cuando se encuentran a salvo con su madre, y es entonces cuando lo relatan, insisto, no solamente a mi patrocinada, también a su pediatra y al jefe de la unidad de salud mental de zona. Señora Aránguez, tenemos aquí en mesa a una de las compañeras de La Mañana que más de cerca ha seguido este caso, es Irma Frigenti. Irma, tenemos los datos, los informes de lo que dicen en este caso los médicos, los psicólogos y los servicios sociales italianos, ¿verdad? Sí, eso es. Buenos días, señora Aránguez. Yo quería preguntarle, lo primero, antes de entrar en materia con el informe, porque me sorprende mucho que la Fiscalía no haya remitido el informe Simia al juzgado, porque este informe, en cuanto hay una sospecha o hay el más mínimo indicio, Fiscalía lo remite de oficio, entonces me sorprende que no lo haya hecho. No sé si tiene alguna explicación para esto. Correcto, más nos sorprende a nosotros. Yo entiendo perfectamente que estamos en pleno mes de agosto, pero no puede haber una justicia penal de verano y otra de invierno. Efectivamente, los tiempos para remitir este tipo de documentos que afectan a derechos fundamentales y a la adopción de medidas urgentes deben ser siempre pues los mínimos. Y le quería preguntar también por otro informe, en este caso es un informe de los servicios sociales de Carloforte al que hemos tenido acceso. Se presenta el 17 de mayo de este año y en este informe se dicen cosas como, le voy a leer textualmente, que la conducta de Juana Rivas es seriamente perjudicial por la repetición de las denuncias de malos tratos, que la negación de que esas denuncias afecten a los menores también les afecta y que su incapacidad de salir del papel de víctima de violencia impide cuestionar los efectos que su actuación genera en sus hijos. Se habla también de esas denuncias, dice que esas denuncias han sido archivadas por Fiscalía, como efectivamente contamos aquí en el programa el viernes pasado. Ya dijimos que ustedes habían recurrido ese archivo, pero que de momento estaban archivadas, y se dice textualmente que en este periodo, que sería de septiembre a enero de enero de 2018, perdón, a septiembre de 2018, se dice que nunca ha detectado maltrato alguno por parte del señor Arcuri, ni recibió señalización alguna en este sentido por parte de los sanitarios que han visitado a los menores o por parte de los colegios a los que los niños asisten. No sé qué tiene usted que decir de este informe. Que es absolutamente falso. Existen en la... y Irma, se lo envío nada más terminar esta entrevista, existe un ingreso hospitalario por maltrato. Eso también lo refleja el informe. En el que se ingresa a los menores. Sí, de hecho en el informe lo pone el 13 de mayo. Un ingreso hospitalario por maltrato y se pide el alta por parte de su padre, el alta en contra de opinión facultativa, sin exploración de los menores. Es decir, es el padre con su actitud el que frustra que se pueda escuchar a los menores. Y es cierto que los servicios sociales de Cagliari, una pequeña localidad italiana, desde el principio, desde el inicio del procedimiento civil, han adoptado una posición
totalmente favorable a que estos niños españoles vivan con su padre italiano en Italia, a pesar de que el mayor tiene ya 13 años y puede expresar su opinión sobre con quién quiere vivir y lo que está sufriendo. Pero es cierto que los servicios sociales italianos se alinean desde el primer momento con el padre. Eso es absolutamente Pero usted cierto. sabe que estos niños han sido escuchados usted, por los favor, servicios sociales y que son explorados 2 veces por semana. Eso lo sabe usted. Mire usted, por favor, ese ingreso hospitalario el que se subraya, si no se lo envío yo, no, sí, que han sido lo tengo, lo he leído. por maltrato familiar. Jorge, ¿quieres tú también plantear alguna cuestión? Bueno, sí, lógicamente, aquí estamos ante una dicotomía. A ver, tenemos que explicar técnicamente qué es lo que está ocurriendo. Básicamente, se ha denunciado unos hechos ocurridos en Italia. Por tanto, es decir, se denuncian unos hechos ocurridos en Italia, en España. Por tanto, el iter criminis, el desarrollo del delito, obliga a que el hecho se tiene que denunciar en el lugar donde ha ocurrido. Por tanto, lógicamente, lo que va a hacer la jueza de forma técnica va a suspender y va a inhabilitar esa denuncia. Tan es así que yo no presentaría ningún recurso porque estoy plenamente convencido de que se va a ratificar. Aquí lo correcto, ¿qué es lo que se debiera hacer desde este humilde punto de vista? Pues lógicamente iniciar las medidas enItalia. Yo he hablado con los familiares de Juana Rivas y además, bueno, lógicamente están sumamente hundidos. Señora Aránguez, un segundito, vamos a dejar que termine Jorge de hablar, vamos a hablar con usted. Están sumamente deprimidos y además yo he leído el informe en el cual se determina que es un presunto maltratador el padre de los menores, en el cual lo leo muy sucintamente, dice el piccolo la richiesta di Creste, mi fale il collo, mi fale il sinestro la boca e dolore il piacelino. Es decir, que el padre le está... Perché mi papa mi picchia. Es decir, el propio menor está manifestando de que el padre le pega. ¿Vale? Entonces, estamos ante un presunto maltratador que lo dice el informe italiano. Por tanto, la medida cautelar se insta en Italia, no en España. Ana, respecto a esto, yo quería aclarar una cuestión. Sí que está abierto No, perdón, ¿puedo hablar? Vamos a hacer una cosa, Irma, que conteste vale. El abogado, señora Aránguez, y seguimos contigo, Irma. Vale. Señora Aránguez, adelante. El convenio de Estambul y el Estatuto de la Víctima es absolutamente... El convenio de Estambul es solamente para maltrato, es solamente para... El convenio de Estambul es solamente para torturas, es solo para torturas. No viene al caso para menores. Efectivamente. No se aplica en ese caso. Efectivamente, se puede denunciar. No se puede. No se puede. Tan es así que la jueza ha archivado el procedimiento. De la víctima. No se puede. Tan es así que la jueza ha archivado el procedimiento. Mire, Jorge, perdone, como doctor en Derecho y profesor titular de la Universidad de Granada, bueno, pues durante 27 años, como doctor en Derecho y profesor... Es meridianamente claro que se puede denunciar en España, sí, claro, se puede denunciar lo que quieras. Las medidas oportunas, se puede denunciar lo que quieras, en pero de ahí España a que y prospere... posteriormente el hecho se juzga en Italia. No confundamos a la audiencia. Efectivamente, no confundamos a la audiencia. Y usted, como dice que es doctor en Derecho, es que este señor... Porque la jueza en ningún momento duda de que se pudieran adoptar esas medidas. Solamente dice que no las considera solamente archiva la denuncia, claro. No, entender acreditado el peligro solamente la archiva, claro. Inaudita aparte. Creo que a ver, usted como doctor en Derecho ha debido de saber que no debe de presentar esa denuncia de esa manera. Si quería usted hacerle un favor a esos menores, si quería usted querido compañero, si querías tú hacerle un favor a esos menores, ha debido instarse en Italia, no aquí, en Italia. Esa intención. ¿Por qué? Porque desde que los niños están en España... No se han puesto en contacto con el padre. Por tanto, no ha ocurrido ningún hecho de... aquí. Un segundo, Jorge. Que conteste. Señora Aránguez, conteste. Miren, los niños no son una pelota que hay que tirarse entre la jurisdicción italiana y española. Hay que protegerlos ya. Y hay medidas de protección suficientes para poder ser ejercidas en España y que esos niños españoles de madre española que están actualmente en España tengan la protección de la jurisdicción española. Es algo así de lógico. Bien. Creo que las posturas han quedado suficientemente claras. Yo sí que les pediría, por favor, tanto a usted, señora Aránguez, como a la gente que está en la mesa,
Está muy bien este debate apasionado, pero por favor, seamos de uno en uno los que hablemos para que la gente en su casa pueda entenderse bien, ¿vale? Irma, ¿querías apuntar algo? Y después, Javier, vamos contigo, ¿eh? Sí, bueno, yo lo que quería decir es que en el auto de la jueza sí que se le ha dado traslado a Fiscalía. Fiscalía emitió un informe y la jueza lo que dice, aparte de que declara no competencia, dice que no hay corroboración periférica de los malos tratos, que no se aporta una sola prueba y además dice que es que esos malos tratos se denuncian 46 días después. Pero al margen de esto, lo que quería decir, al hilo de lo que estaba usted diciendo sobre el procedimiento que está abierto en Italia, es que efectivamente, y según consta en este informe de los servicios de Carloforte, hay un informe que se ha enviado a la Fiscalía de Menores del Tribunal de Cagliari, que ya está a cargo del caso, según pone en el informe, se presume a consecuencia de la denuncia de la señora Rivas. Entonces usted me dice que este informe que también es mentira. Entonces yo le pregunto, ¿también los servicios sociales de Carloforte están metidos en una supuesta conspiración? ¿O no tenemos que fiarnos de lo que dicen? Por saber. Le estoy diciendo que los servicios sociales de Carloforte se posicionaron desde el principio en el procedimiento civil a favor de que los niños vivieran con el padre en Italia, en Carloforte, en ese alojamiento rural alejado en el que habían residido anteriormente, y que existe en Italia ya un procedimiento abierto por un ingreso hospitalario por malos tratos y que el padre es el que pide el alta voluntaria en contra de criterio médico, como usted misma ha podido comprobar en la documentación. Pero en cualquier caso también quiero dejarle claro que es una compañera, la doctora Álvarez, la que lleva el tema en Italia, porque es ella la que conoce la jurisdicción italiana y la que está desarrollando allí las acciones para proteger a los menores en Italia. Mi función es protegerlos aquí y existen instrumentos suficientes, eso es absolutamente indiscutido, incluso por la propia jueza, para proteger a los menores mientras están en España y para investigarlo mínimamente. Es cierto que la jueza dice que no hemos aportado indicios. Mire usted, si hemos aportado un informe que usted no ha recabado, que es el informe Simia de maltrato, aparte de pero estos hechos no han ocurrido en España, es que no han ocurrido en España. Yo creo que esta idea ya escuchar a los menores ha quedado clara, ¿no? O imputar un delito de acusación y denuncias falsas. Señora Aránguez. Imputar un delito de acusación y denuncias falsas a la madre y al abogado, ¿no? Pues no des ideas. Si creyeran que estamos mintiendo, ¿no? Vamos a seguir. Hay muchas cuestiones aquí, señora Aránguez, que plantean. Mire, perdone, ¿me permite un segundo nada más? Pues mire, ahora mismo no, porque quiero que le pregunte Esmeralda y quiero que sigamos avanzando un poco en todo este asunto, bueno, pues que no deja de ser enrevesado y con opiniones pues muy contrastadas y muy polarizadas. Esmeralda. Yo no soy abogada, desconozco las leyes, pero sí me pongo en la piel de Juana y sí me pongo en la piel de esos niños. Y digo que por encima de las circunstancias de territorio, hay unas estadísticas en este país de muertes por violencia de género y lo que conlleva a esos niños. Me parece que estamos hablando de los niños, estamos hablando de las mujeres como si fueran artículos, y yo me niego a eso. Me niego a eso y como mujer, como periodista y como persona me siento totalmente defraudada con la justicia, porque no puedo entender que esta mujer y otras muchas mujeres que denuncian se convierten en las perseguidas. Tienen que demostrar que las han pegado. ¿Sabe alguna persona lo que es sentirse maltratada? ¿Sabe lo que es sentirse haber perdido toda identidad contigo misma? Es que yo sí lo sé. Y como yo sí lo sé, me pongo al lado de todas esas mujeres. No tengo preguntas, solo desearos que os salga bien, con independencia de que sea o no sea el sitio adecuado para que se pongan las denuncias. Bueno, vamos a seguir por esta parte porque Javier y Laura también llevan ya un ratito pidiéndome el uso de la palabra. Javier. Es que esto es mucho más sencillo de lo que se pretende y yo creo que hay una cosa que se debería explicar a la audiencia y lo entenderían más fácilmente. Estamos ante un problema de derecho internacional y el derecho internacional se rige por la buena fe y ante todo el principio de territorialidad. El tema penal se juzga simplemente en el lugar en el que se ha producido. Es como si yo quiero que me den la nacionalidad belga y presento toda la documentación en Andorra. No, mire, es que esto no funciona así. Si esto ha ocurrido en Italia, usted tiene que denunciar en Italia. Otra cosa, y ahí puede que lleve razón el abogado, pero francamente yo no estoy de acuerdo, es que exista un riesgo gravísimo para los hijos. No está demostrado que exista ese riesgo, pero es que aunque existiera,
han depositado la denuncia, han interpuesto la denuncia en un sitio equivocado. Tienen que hacerlo en Italia, por el principio de territorialidad, que es básico. Cualquier estudiante de Derecho lo sabe, que el penal se juzga donde se produce. En este caso parece que nos vamos a poner Bueno, no de obstante, acuerdo. pero parece que el abogado sí ha presentado y ha iniciado los procedimientos en Italia. Y por eso he leído los informes italianos en el cual le da totalmente la razón a Juana. Y le entiendo perfectamente el Pero actuar. esta denuncia realmente no está presentada en Italia. está presentada aquí en España. Sí, pero hay otras denuncias. Pero otras hay que 8 no son denuncias. Hablamos de este caso. Otras que no son esas, Claro, efectivamente. pero nosotros estamos... Este Pero tema, esas denuncias todo el están mundo que archivadas nos por la ve... Fiscalía. que Ellas han Efectivamente. recurrido al archivo, pero la Fiscalía Efectivamente. Es de largo las ha recorrido. archivado porque no tenía acusación suficiente para sostenerla en un juicio. Lo En pone este en caso, el informe de compañero la señor Fiscalía. Aránguez, nos estamos refiriendo exclusivamente Claro, la ha interpuesto a esta nueva denuncia, que para que a la gente que nos está viendo en casa les quede claro, bueno, pues se ha presentado solamente aquí en España y de momento, bueno, pues ha sido, digamos, desestimada, no la va a tener en cuenta porque no se considera competente esa juez del juzgado número 3, creo que es de Sevilla. Un segundito, porque Laura quiere hablar también. Sí, mira, desde un punto de vista psicológico hay una cosa que es clarísima y es que hay unos menores que están sufriendo. Y están sufriendo mucho y llevan mucho tiempo sufriendo. Entonces, yo creo que es importante que se les escuche. El mayor tiene 13 años y puede decir claramente lo que le está pasando y dónde le está pasando. Cuando hay dos padres en conflicto, yo no me voy a meter quién de los dos tiene razón, porque para eso están los jueces, pero cuando hay dos padres en conflicto, con tantas denuncias cruzadas, con tantos informes de por medio, los menores necesitan ser escuchados por alguien que sea neutro. Porque además, en este caso, como bien dice el abogado, ha sido el pediatra el que ha alertado, aquí está pasando algo. Con lo cual, si hay un profesional que está alertando, aquí está pasando algo y el menor está refiriendo algo, hay que escucharlos. Y con ese informe se lleve a donde se tenga que juzgar. Italia, está claro que es donde tiene que juzgar, pues que se lleve a Italia. Pero lo que trato de explicar con todo esto es que a veces nos olvidamos de la parte importante y son los niños. Y los niños están sufriendo con este conflicto. Señor Aránguez, dos cuestiones muy concretas y muy breves. La primera... El pasado viernes hace pública Juana Rivas una carta en la que pide a las instituciones españolas que se haga cargo de sus hijos. ¿Se lo recomendó usted? Muy breve. No, fue una iniciativa de Juana. Vale. Juana está seriamente preocupada por que va a llegar el día 14 y no tiene una respuesta. Precisamente, no se ha escuchado a sus señor hijos. Aránguez. Y perdón, nadie discute que el hecho se tiene que juzgar en Italia. Eso es obvio. Pero no y volvamos, como no se ha volvamos, dicho, no lo sabe volvamos un hacia estudiante atrás, de Derecho. señor Pero las Aránguez, medidas cautelares se tienen que adoptar aquí. No, señor. Señor Aránguez, No, señor. una última cuestión. 14 de agosto, a la vuelta de la esquina. ¿Los niños vuelven con su padre? ¿Tienen que volver? Sí. Sí, ¿no? Sí, claro. Si la justicia española no hace nada, tendremos que acatarla, aunque no la compartamos, evidentemente. Y, por tanto, tendrán que retornar con su padre, al que estamos acusando de maltratador, que si no lo fuera, que nos ponga una acusación o denuncia falsa. Porque esto es tan terrible que ahora mismo, si nos pusieran una denuncia por acusación y denuncias falsas aquí, podríamos traer a esos profesionales sanitarios y escuchar el testimonio de los hijos. Es que es así de terrible. Es decir, es que nadie hace nada por escuchar siquiera, al menos al mayor, que tiene 13 años. Señor Hombre, Aránguez. una persona de 13 años puede explicar mucho de lo que está viviendo. Seguiremos hablando seguramente de este asunto. Aquí en La Mañana lo seguimos de cerca. Gracias, como siempre, por habernos atendido. Un saludo.